además se le ve siempre en todos planos porque eres tercer secretario de la mesa, ¿no? Y siempre que me preguntaban quién es, yo decía, este que tiene los pelos hacia los otros, que sale allí en la mesa, bueno, pues él. Pero en realidad está invitado porque realmente a una serie de preguntas que se plantean en este encuentro, en la mañana hemos estado intentando pues hablar hacer una breve radiografía de la situación en Sevilla, y por la tarde son aportaciones de fuera más el debate del papel de la cultura en el nuevo municipalismo. Y por Marcelo, de alguna manera, y se lo decía cuando le invitaba, y le decía, no te estoy haciendo la pelota, verdaderamente pienso que eres una persona que clave para lo que se está hablando aquí, de todas estas personas que hemos dado un paso a la institución, y no solo los que estamos físicamente, sino todas las personas que tienen puestas pues ciertas expectativas, esperanzas o colaboran de alguna manera. Ese paso genera muchas dudas, estamos ahí y pues supongo que él está viviendo lo mismo. Y también le dije que no es que haya seguido su trabajo, sino que su trabajo siempre me lo he encontrado cada que he ido a hacer un proyecto, me he encontrado un texto suyo que me ha iluminado, y casi que no nos conocemos tanto en persona, pero casi que te conozco y que me has hecho, latir más fuerte mi corazón con algunas de las ideas que por fin veía reflejadas. Como esta mañana empezaba desde lo emocional por lo de que pasó en la Feria del Libro con esta mujer de Charlie Hebdo, que contaba su experiencia y fue tan emocionante, pero es que hay gente que cuando escribe de las cosas que a ti te apasionan, pues también te emocionan compartir eso. Así que yo le dije, habla de lo que quieras, pero bueno, tu propuesta tú la cuentas un poco brevemente y pasamos a preguntas ahora que estamos más cerquita. Muchas gracias, Susana. Pues nada, pues evidentemente darte las gracias por la invitación y también felicitarte por la organización de la jornada de hoy. Os pedía que os aproximarais un poco porque en realidad no tengo nada como excesivamente organizado para presentar hoy. De hecho tenía una serie de ideas para plantear, a las que también me he puesto a darle vueltas justamente al hilo de vuestra invitación, o sea, de la invitación a mantener un debate hoy. Por tanto, no son tampoco ideas cerradas, dado que Susana me comentó que la jornada de hoy pues tenía como un objetivo principal, doy por hecho que no el único, pero como un objetivo importante, aterrizar el debate sobre la cultura en las condiciones justamente de la gestión municipal en Sevilla, del propio programa o la actividad política institucional de Participa Sevilla, etcétera. Pues yo me he dado cuenta de que en realidad había una especie de salto entre la experiencia previa que habíamos tenido, que yo había tenido en Barcelona con la construcción de la candidatura que finalmente fue Barcelona en Comú, el lapso de unos poquitos meses con el que estuvimos trabajando en el equipo de Berta, que está aquí como comisionado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, y finalmente el trabajo que ahora estoy haciendo en Madrid. Ese salto me ha obligado a pensar retroactivamente algunas cuestiones que efectivamente no tenía algunos problemas, unas preguntas que no tenía muy aterrizadas, que son justamente las preguntas que intuía que interesaban a Susana y a Participa Sevilla traer o poner sobre la mesa hoy. Así que, como digo, he hecho en las últimas horas un pequeño ejercicio así como de revisión retrospectiva, y por eso no es una estructura muy cerrada la que traigo hoy. Como digo, son más bien algunas preguntas, más bien un marco, ¿no? La idea es establecer un marco para pensar algunas cuestiones y poner encima de la mesa 4 o 5 preguntas súper básicas, yo creo, 4 o 5 problemas súper básicos. En realidad me di cuenta de que el marco que traigo a discutir sobre el que propongo discutir o establecer, y las preguntas que planteo que discutamos, que insisto, creo que son problemas muy básicos, de toda la intervención que ha hecho Jairon, yo creo que tiene que ver sobre todo con la última parte en la que ha quedado en el aire la cuestión de cuál es el músculo que se necesita para que unas determinadas políticas de cambio sean efectivas. Básicamente es esa, yo creo, un poco la gran pregunta que sobrevuela el conjunto, y que creo que es una pregunta que no es muy habitual tampoco en los ámbitos de cultura, ni siquiera en los ámbitos de cultura más críticos o más autónomos, como los queramos llamar. Porque es una cuestión importantísima justamente, ¿no? Pensar que el salto institucional que el actual proceso de cambio está protagonizando tiene que ir necesariamente de la mano con la construcción de un músculo social, de un músculo político, lo podemos decir si queréis de manera más rica, más inspiradora, necesita de un ecosistema rico alrededor suyo que efectivamente construya las condiciones de posibilidad para que esas políticas se puedan ejecutar, se puedan hacer realidad.
Es lo que la izquierda llamó siempre las correlaciones de fuerzas. En realidad, a veces le estamos dando nombres más metafóricos, hablamos de ecosistemas, hablamos de climas, hablamos de músculo social, hablamos de unicornios, hablamos de qué sé yo qué cosas, a veces para darle nombres nuevos a viejos problemas de la organización política, la relación entre movimiento, institución, etcétera, etcétera. En realidad es el problema de las correlaciones de fuerza. ¿Cuáles son las correlaciones de fuerza que hacen posibles que determinadas políticas se ejecuten en el interior de las instituciones? Se han dado unas correlaciones de fuerza, se ha dado un clima, se ha dado un determinado músculo social para hacer posible el salto institucional, pero pareciera que, bueno, que ahora caemos en la cuenta de algo que decíamos de una manera muy intuitiva antes de llegar, en este caso particular, a los ayuntamientos, que es que una vez que uno tiene el gobierno, no digamos ya si tiene la oposición, cuando uno tiene el gobierno no tiene necesariamente el poder. Entonces, si pensamos que hemos tenido que construir unas correlaciones de fuerza, un determinado músculo para hacer posible el salto institucional a los gobiernos, y no solo a los gobiernos, pues cómo se sigue sosteniendo ese ecosistema complejo, esa correlación de fuerza, esa musculatura, para que cierto tipo de políticas sean efectivas. Yo creo que esa es la pregunta principal, un poco que sobrevuela la presentación la propuesta de discusión que quería traer hoy. Y como digo, está bien, me parece que es como lo que ha quedado más en el aire en la intervención de Jaron, por tanto lo recojo y le doy ese nombre, si queréis, para hacer la articulación. Bueno, estamos debatiendo hoy en Sevilla y mientras tanto en Madrid se están congregando, como sabéis, miles de personas para expresar en la calle o para dar cuerpo en la calle el apoyo a la moción de censura que hemos presentado ayer mismo, miércoles, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, en el Congreso de los Diputados, moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Gobierno del Partido Popular. Sabéis que esa moción de censura viene motivada de una manera muy inmediata por los numerosos casos de corrupción que han saltado a la luz en las últimas semanas, sobre todo por el hecho de que el propio presidente Mariano Rajoy vaya a tener que declarar por estar implicado en algunos de esos casos de corrupción. Hay toda una serie de memes que llevamos lanzando durante meses. El Partido Popular es el partido más corrupto de toda Europa, la corrupción en el Partido Popular no son manzanas podridas, es una condición estructural de un partido que por lo menos en algunas de sus áreas pareciera que se organiza justamente como una mafia para delinquir, pero en términos más generales la corrupción que conocemos de una manera tan vistosa recientemente del Partido Popular tiene que ver, de una manera genérica, con un problema más de fondo que venimos arrastrando, que venimos identificando, diagnosticando, por lo menos desde el 15M, que es justamente el problema del secuestro de las instituciones y la confusión entre intereses privados de minorías y las instituciones públicas. En el caso del Congreso, por ejemplo, la irrupción de un proyecto de cambio que no acaba de imponerse en tensión en relación con un régimen que ya no puede volver a la situación en la que se encontraba, pero que no acaba de morir, no acaba de transformarse o se acaba de ver obligado a transformarse completamente, pues genera tensiones que también son algunas de las tensiones de fondo que han dado lugar a esta moción de censura. Por ejemplo, en la legislatura pasada esas tensiones se tradujeron en las dos legislaturas. Han dado lugar, por ejemplo, a lo que, técnicamente, jurídicamente se llama un conflicto de atribuciones. En la legislatura pasada ese conflicto de atribuciones surgió porque el Gobierno en funciones se negó a acudir a las sesiones de control de la Cámara, por tanto se negó a rendir cuentas, someterse al control parlamentario, y el conflicto de atribuciones que ha surgido en los últimos días son cosas difíciles de proyectar en la opinión pública. Ahora explicaré un poquito por qué traigo estas cosas, ¿no?, a colación de entrada, antes de hablar de cosas aparentemente más específicamente de cultura. En esta legislatura el conflicto de competencias ha surgido a raíz del intento que el Gobierno está manifestando de hacer un uso abusivo de una prerrogativa constitucional, de acuerdo con la cual el Gobierno puede plantear vetos, por decirlo de una manera muy rápida, sobre algunas iniciativas legislativas que afectan a los presupuestos del Estado en curso, etcétera, etcétera. La cuestión es que el Gobierno ha planteado en los últimos meses casi tantos vetos como se habían planteado en el conjunto de las primeras legislaturas de la democracia, teniendo en cuenta que en las últimas legislaturas nunca un Gobierno había intentado hacer uso de su derecho a veto, lo que significa en realidad que el Gobierno, por esta vía de veto, por este abuso de la prerrogativa constitucional, en realidad lo que está intentando es bloquear la capacidad de acción del Ejecutivo.
Lo que estamos viviendo en cualquier caso en este último año es una tensión permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el que si ya heredamos del régimen del ordenamiento constitucional anterior un sistema parlamentario, un poder legislativo que tiene en realidad muy poco poder, muy pocas atribuciones, porque está casi totalmente sometido a un poder ejecutivo que a su vez está en manos de uno de los dos partidos mayoritarios que se van turnando en el poder, pues si encima en un ejecutivo y en un legislativo con cierta complejidad, donde, como decía antes, se manifiesta un cierto reflejo de la erupción de lo nuevo, además el ejecutivo intenta hacer abuso de sus prerrogativas constitucionales para bloquear su capacidad de acción, pues ahí tenemos el pitote, ¿no? Ahí surge la idea de la moción de censura, como digo, como ahora mismo la herramienta de mayor confrontación. Está habiendo otras que surgen justamente de esas tensiones complejas. Si planteo estas cuestiones de entrada, que aparentemente no tienen que ver con la cultura, es porque yo creo que se hará difícil pensar cómo plantearnos correctamente un posible nuevo impulso de la cultura en el salto institucional que estamos protagonizando, si no somos capaces de marcar esa posibilidad en las condiciones en las que se está dando el proceso de cambio político en el conjunto del Estado. ¿Sí? Es decir, pensar qué sucede, cómo dar un nuevo impulso a la cultura en el proceso de cambio político, significa que previamente tenemos que entender cuál es el marco político en el que ese impulso a la cultura se tiene que dar. Sobre todo tenemos que entender, ya adelanto un elemento de reflexión, que no podemos pensar en la implementación de una serie, de una gestión cultural de cambio, si no pensamos el hecho de que estamos en un marco político de excepción. Es decir, no tenemos gobiernos que pueden implementar medidas relacionadas con las políticas culturales si no sabemos, insisto, que esa irrupción institucional se está dando en un marco político de excepción, donde hay tensiones que desde la política se tienen que pensar para saber justamente, como planteaba Jaron, cómo resolver problemas como la construcción de ecosistemas político-culturales ricos, la producción de un músculo social, cultural, que obligue, facilite la ejecución de determinadas políticas, etc. El salto institucional que estamos experimentando se está dando sobre todo en dos ejes. Uno es el que acabo de describir muy a grandes rasgos, el otro, evidentemente, lo voy trayendo a tierra, el asunto, es el eje del municipalismo. Son dos ejes articulados políticamente, organizativamente, pero que entre sí son muy diferentes. En el ámbito de los municipalismos, aunque una gran parte de los grupos que surgen de las nuevas organizaciones ciudadanas, de las plataformas electorales ciudadanas, están en la oposición, están por lo menos tensionados hacia adelante por el hecho de que en las elecciones municipales de mayo del 2015 conseguimos varios gobiernos de algunas de las principales ciudades del Estado. Es decir, el referente, a diferencia de otros momentos de los años pasados, en los que la irrupción de organizaciones de izquierda de los ayuntamientos tenía sobre todo como objetivo general, poder colaborar, poder vincularse a gobiernos de coalición o ayudar a que gobiernos de leve izquierda, fundamentalmente gobiernos socialistas, gobernaran en las ciudades. Incluso en las situaciones como Sevilla, en la que tenemos plataformas propias que están en la oposición, insisto, ahora el cambio histórico es sustancial, porque la referencia que tenemos es justamente el hecho de que algunas plataformas, como el caso de Participa Sevilla, tienen como referente el salto a los gobiernos de algunas de las principales ciudades del Estado. Por tanto, en el ámbito de los municipalismos, lo que se está pensando sobre todo ahora es la relación entre políticas públicas y gestión. No es lo mismo hacer políticas públicas que hacer gestión. Que hacer gestión política, que hacer gestión pública, hacer gestión. Una cosa es hacer gestión, otra cosa es hacer políticas. Mientras que en el ámbito justamente del salto institucional por arriba, la situación que he descrito de tensiones entre legislativo, ejecutivo, etcétera, la cuestión ahora mismo está relativamente más limitada, porque en la práctica lo que podemos hacer en este momento en el salto por arriba es bastante más limitado en lo que se refiere a la implementación de políticas que lo que se puede hacer por abajo en los municipios. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer por arriba? Básicamente solamente dos o tres. Una de las cosas que podemos hacer por arriba es tensionar el régimen
para impedir que se cierre la ventana de oportunidad de cambio político, seguir manteniéndola abierta y seguir tensionando hasta, deseablemente, poder conseguir el gobierno del Estado. Pero por lo pronto lo que podemos hacer es tensionar mucho, como con la moción de censura, para que la ventana de oportunidad no se cierre. Podemos tener iniciativas parlamentarias que, aunque no se traduzcan inmediatamente en un cuerpo legislativo, por lo menos nos permitan dibujar cuál sería una política de gobierno de un futuro gobierno del cambio, pero todavía es una cosa muy de dibujo a futuro. O podemos también hacer, como en algunos casos estamos haciendo, pensar cómo desde el Poder Legislativo, por ejemplo, desde el Congreso, articular esos dos ejes que mencionaba antes, legislativo, municipalismo, y también articular esos dos ejes con los movimientos sociales, la sociedad civil organizada. Pero en cualquier caso, el resultado político, el resultado en términos de políticas públicas, de políticas concretas en ese eje, es muy diferente de lo que podemos hacer en el ámbito de los municipalismos. Y sin embargo son dos ejes o son unas tensiones que tenemos que pensar en relación. Yo creo que una jornada como la de hoy viene motivada por una especie de sentimiento ambivalente. Es un sentimiento que me parece que compartimos muchas personas que provenimos justamente de una tradición que podemos llamar politizada a la hora de pensar o de ejercer las prácticas culturales. ¿De dónde viene ese sentimiento ambivalente? Por un lado, nos sentimos fuertemente identificadas, incluso formamos parte de los propios procesos de cambio que estamos experimentando. En muchos casos, como el caso de alguna de las personas que estamos aquí, formamos parte de las organizaciones que le están dando justamente forma, cuerpo organizado a ese proceso de cambio, e incluso hay algunas personas que estamos siendo partícipes del salto institucional. Pero al mismo tiempo, la sensación general que se tiene, y me parece que de una manera muy manifiesta también se desprende de la intervención de Jairo, es que, lo voy a decir de una manera muy bruta, no estamos siendo suficientemente recompensados con respecto a las expectativas o incluso la implicación que teníamos en ese proceso de cambio, en la participación en esas organizaciones, incluso nuestra participación en el propio salto institucional, ¿verdad? Yo creo que el clima es ese. No estamos siendo suficientemente recompensadas. No se está siendo suficientemente valiente a la hora de implementar políticas públicas de cambio en los ayuntamientos, la gestión que se está haciendo en las políticas culturales es insuficiente, etcétera, etcétera. Hay esa idea por la cual pareciera que no hemos logrado poner en valor la tradición de la que venimos y nuestra propia participación e identificación con ese proceso. No hemos logrado suficientemente ponerlo en valor con respecto a lo que esperábamos que el salto institucional en el ámbito de los municipios, sobre todo, diera para la cultura. Yo creo que ese es un poco el clima en el que estamos moviéndonos y que me parece que origina una jornada como la de hoy. Y lo paradójico es que cuando queremos dar respuestas, cuando damos respuestas a veces un tanto viscerales, o cuando expresamos de manera un tanto visceral esa especie de decepción, lo paradójico es que caemos en las explicaciones que han sido características de los sectores hegemónicos de la cultura con los que muchas veces hemos estado en tensión o hemos tenido relación crítica. Por ejemplo, la política no le da suficiente valor a la cultura. Es un tópico que hemos escuchado miles de veces a la gente del teatro, a la gente del cine, a la gente de la industria de la literatura, de la industria del libro. Una posición que nosotros muchas veces hemos criticado por sectorialista, por autorreferencial. Básicamente es el tipo de expresión que conlleva la pregunta ¿qué hay de lo mío? Y sin embargo, en muchas ocasiones también nosotros abundamos en la verbalización del tampoco a los nuevos movimientos políticos, tampoco a las nuevas organizaciones, tampoco a los nuevos gobiernos les interesa suficientemente la cultura. Me parece que hay un problema cuando nosotros abundamos en ese tipo de explicación, esa verbalización. O, por ejemplo, cuando decimos los gobiernos del cambio o las nuevas organizaciones políticas tendrían que prestar más atención a la cultura porque la cultura es en sí mismo un valor, genera un valor social, hace mejor a la gente, produce una ciudadanía más activa, que en realidad es el tipo de apelaciones generalistas a la cultura como un bien intrínseco que también muchas veces hemos escuchado justamente, por ejemplo, a los sectores industriales hegemónicos en el campo de la cultura, a los que también hemos criticado.
También a veces abundamos en esa verbalización, ¿no? La cultura es buena en sí misma y no entendemos cómo los gobiernos no entienden y las nuevas organizaciones no entienden que la cultura es buena, luego deberían prestar más atención a la cultura. Hay una cosa que decía Bertolt Brecht sobre la verdad, y yo no querría entrar en esta discusión que voy a plantear hoy sobre el fondo de verdad o no que hay en estas verbalizaciones, quizá algo pueda haber. Pero lo cierto es que hay una cosa que Bertolt Brecht decía sobre la relación entre política y verdad. Y era que para decir la verdad en política hace falta valor en dos sentidos. Hace falta justamente valor para decir la verdad. Hay verdades que tienen que ser dichas, aunque generen polémica, aunque generen división, aunque rompan consensos. Hay que tener valor para decir las verdades. Pero también hay que tener valor para decir que si, digamos de una manera más jovial que lo decía Brecht, si los buenos perdemos, no es porque tengamos la verdad, sino porque la verdad que teníamos era una verdad políticamente débil. Si estamos convencidos que hay algún tipo de verdad en esas afirmaciones que yo así de manera, si queréis, muy formal, casi banal, he expresado anteriormente, si hay un fondo de verdad en el hecho de que la cultura tiene que tener un mayor protagonismo, se le tiene que dar un mayor impulso, no hay suficiente fuerza en los gobiernos del cambio, en nuestros gobiernos, en nuestras nuevas organizaciones para darle justamente el impulso que la cultura como práctica, como sector, etcétera, merece. Si hubiera en cualquier caso un fondo de verdad en esas quejas o en ese sentimiento, como digo, ambivalente, habría que preguntarse qué tipo de debilidad política tiene esa verdad para que no adopte justamente, para que no sea una verdad triunfante, para que no sea una verdad reconocida, para que no sea una verdad que se haga efectiva políticamente. Por tanto, yo creo que de una manera más allá de esas posibles verdades críticas hacia afuera, me parece que sería interesante pensar hacia adentro cuál es el tipo de debilidades de esas verdades de la cultura que hace que no se pueda convertir en algo políticamente eficaz o que no sean reconocidas políticamente. Entonces yo voy a proponer 4 o 5 problemas muy sencillos y a partir de ahí lo demás es discusión. ¿Qué hora es ahora? Menos 20. ¿Hasta qué hora tenemos? Las 6 estamos bien. 6. Bueno, pues yo lo voy a explicar lo más rápido posible. 10 minutos. Venga, 10 minutos máximo y a ver si podemos arañar, lo voy a decir en 5, ¿vale? Y así arañamos más tiempo más que de preguntas, de discusión. Y son cositas muy sencillas. Lo primero, la pregunta por la participación de los agentes culturales en las nuevas organizaciones o los nuevos procesos políticos. ¿Hasta dónde se da esa participación? ¿De qué manera se da? No hay una gran abundancia de agentes culturales en los procesos de organización del cambio o en las nuevas organizaciones políticas. No hay una gran cantidad de agentes culturales ahí operando. Lo cierto es que el sector cultural no ha heredado tradicionalmente, primero, una conciencia crítica con el estado de cosas, todas las que estamos aquí lo sabemos, pero también incluso hay que reconocer que cuando en las prácticas culturales, en el campo cultural, en los sectores de la cultura, existe una conciencia crítica, es una conciencia crítica en la que muchas veces nos erigimos como analistas distanciados de los problemas que la sociedad tiene, por decirlo de una manera muy rápida. No está tan asentada, ni tan aquilatada, ni es tan habitual, sobre todo en las últimas generaciones, una cultura política en el campo de la cultura, de acuerdo con la cual el ejercicio de la crítica en la cultura tiene que ver también con la articulación política de ese ejercicio de la crítica. Si una cosa es el ejercicio de la crítica desde la cultura y otra cosa es organizar políticamente el ejercicio de esa crítica, mediante no solamente la construcción de organizaciones, de formas de organización propias de la cultura, sino también mediante la articulación o la participación de los agentes culturales en estructuras, en formas de organización política más amplias. Eso no es tan habitual. Y lo cierto es que uno no se encuentra habitualmente agentes culturales, insisto, en las construcciones, en la construcción de las nuevas organizaciones políticas, en particular en las nuevas plataformas electorales ciudadanas. Eso es un problema, porque en realidad hay que reconocer que tampoco es una cuestión sencilla. Sostener una organización política en el día a día lleva tiempo, detrae mucha energía, desarrollar una carrera propia en el campo que sea requiere mucha atención, mucho enfoque, mucha dedicación, vamos a decirlo de manera positiva, sin criticarlo. Lo cierto es que detraer tiempo pensando
que implicarse en organizaciones políticas de tal manera que eso sustrae tiempo de tu propia construcción biográfica o de tu grupo, me da igual que sea la biografía de uno que la biografía de un grupo de 5, porque en un futuro eventualmente o de manera general uno piensa que en una construcción política más general en la que uno invierte va a crear unas condiciones positivas que en definitiva van a redundar en tus propias condiciones como agente cultural, es una pirueta un poco compleja. Y lo cierto es que en el día a día, insisto, la participación de los agentes culturales en la construcción de esas organizaciones no es tan habitual. Y eso lo tenemos que pensar como un problema, porque ciertamente eso yo creo que arroja o que tiene como balance finalmente un cierto déficit de legitimidad del sector cultural o de los agentes culturales a la hora de transformar o de convertir esos procesos de cambio en programas políticos o en políticas culturales reales cuando hablamos en el caso de los gobiernos. Si la participación general de los agentes culturales en esos procesos de organización es relativamente débil, yo creo, más débil o más minoritaria aún es, ¿cómo lo diría? Menos casos encontramos de personas, de cuadros, perfiles altos, cuadros, personas reconocidas que generan una identificación colectiva, con legitimidad, que disfrutan de un reconocimiento colectivo. Mucho menos son los casos de personas de ese tipo en el campo de la cultura que acceden a convertirse, por así decir, en referentes o en cuadros políticos. Tenemos muy poquitos. Susana es portavoz de Participa Sevilla. Nosotros tuvimos la suerte de contar con Berta en Barcelona, pero los casos no son muchos. No es habitual que personas que disfrutan de un capital simbólico, institucional, relacional, en su campo de acción cultural, accedan a ser referentes políticos de un proceso de cambio donde justamente estamos siempre en la tensión entre las dinámicas de distribución, de participación democrática por abajo, pero también la gestión colectiva de perfiles políticos, de referentes políticos colectivos, de liderazgos colectivos. No tenemos muchas personas del perfil de Pablo, de Teresa Rodríguez, de Ada Colau, que procedan del sector de la cultura. Yo no conozco prácticamente ninguno. No solamente porque es difícil, efectivamente, construir un liderazgo colectivo, sino porque son pocas personas del campo cultural las que acceden a situarse en esas posiciones. Yo comentaba el caso de Berta. Otro caso seguramente el caso más relevante que yo conozco, es el de Catarina Martins, la portavoz nacional del Bloco de Esquerda en Portugal, que a su vez es una destacada diputada del grupo parlamentario del Bloco en la Asamblea de la República de Portugal. Caterina es una persona que es actriz, conocida, y que participó en un movimiento que en Oporto fue semejante al movimiento de los intermitentes del espectáculo en París, es decir, un movimiento relativamente modesto de autoorganización de los sectores de la cultura, de los trabajadores intermitentes de la cultura, en protesta justamente o en denuncia de las condiciones de precarización de ese sector del trabajo intermitente en la cultura. Caterina ahora es una destacada líder, es un liderazgo colectivo muy importante, como digo, del Bloque de Esquerda, pero no hay muchísimos más casos. Tiene que ver, como digo, con la complicación para construir liderazgos colectivos, pero tiene que ver también seguramente con una limitación, con un reparo, con una falta de costumbre, digámoslo todo esto así de manera informal, a la hora de que personas conocidas, relevantes, reconocidas, liderazgos que provocan una identificación, un reconocimiento colectivo importante en el campo de la cultura, den un salto a esas posiciones de liderazgo político. El tercer problema que quería plantear es que no es lo mismo, como he dicho antes, gestionar que hacer políticas públicas. Una buena gestión se puede, es relativamente fácil de conseguir, y en una situación, digamos, de normalidad institucional, una buena gestión cuela, funciona bien. En una situación política casi de excepción como la que estamos viviendo, una mera buena gestión no es suficiente. No es siempre fácil traducir los programas de cultura crítica, innovadora, de ruptura, etcétera, que se producen en los ámbitos críticos autónomos de la cultura, en políticas de gobierno, en políticas públicas que irrumpan suficientemente fuerte en el marco de excepción o de crisis institucional que estamos viviendo. No es siempre fácil.
Y lo voy a poner en relación, si queréis así cierro los dos últimos problemas solamente en uno, para que ya podamos empezar a discutir. Lo pongo en relación con la pequeña discusión que habéis tenido a propósito del ejemplo del patio Maravillas que ha planteado Jairo. Lo pongo en relación con la cuestión, cómo se relaciona este problema que estoy planteando, cómo traducir, cómo hacer algo más que una buena gestión municipal, institucional, y más allá de eso, cómo producir políticas públicas que intervengan de una manera eficaz, rupturista, en el marco de crisis institucional, en el marco casi de excepción política que estamos viviendo, cómo se relaciona eso con la cuestión de la construcción de la musculatura suficiente para que esas políticas se puedan ejecutar. Voy a poner el ejemplo del patio. Tú puedes o pensar que se trata de que un proyecto como el Patio Maravillas, con un apoyo social suficiente, fuerce a que un ayuntamiento, un gobierno de cambio, lo apoye como un proyecto, como una institución del común, o puedes intentar, como el caso del Centro Social del Asilo en Nápoles, generar un clima alrededor de la institución municipal y en articulación con el gobierno municipal, de tal manera que construyes una red de centros sociales de cultura y no solo de cultura, generas un proceso incluyente que hace que finalmente mediante una declaración colectiva se favorezca que el gobierno municipal, en este caso de Nápoles, implemente una reglamentación sobre lo que llaman la Declaración de Espacios de Uso Cívico y Colectivo Urbano. Es decir, de facto, un reconocimiento de todos los espacios autogestionados, no solo de cultura, que responden a una serie de principios. Una serie de principios. Ahí no es tanto que un centro social reclama un reconocimiento, sino que promueve una musculatura, un clima, un ecosistema rico alrededor de una demanda que en articulación con el gobierno municipal, repito, da lugar a el reconocimiento de un espacio, no, la producción de una herramienta jurídico-administrativa, una reglamentación. Y esa reglamentación es la que da cobertura a ese espacio y a otros espacios que posiblemente puedan entrar dentro de esa denominación. Y ahí es donde esa musculatura lo que permite, como veis, es una articulación compleja. Primero, producir un ecosistema rico alrededor, donde la cultura potencia algo que finalmente se ve como una corriente incluyente, transversal, no es un reclamo de la cultura para sí misma. Segundo, produce una articulación entre ese ecosistema, esa musculatura y la institución. Y finalmente, lo que se produce no es, en primera instancia, un reconocimiento, sino una reglamentación que abre un campo que de alguna manera es un campo de experimentación política y a partir del cual justamente, bueno, eso se tiene que sostener. Además de que crea unas condiciones de posibilidad a futuro que son mucho más interesantes y mucho más sostenibles, mucho más enraizadas políticamente que el reconocimiento de uno o dos centros sociales. Bueno, cierro con esa especie como de ejemplo para que pensemos y el tiempo que podamos discutir, pues si son 20 minutos mejor que 15. Pasamos al micro. ¿Quién quiere empezar? Muchas preguntas en el aire. Yo voy a hacer un poco transgresor. Con todo lo respecto, mi disertación me ha resultado tan abstracta que ahora mismo prácticamente te voy a decir que estoy en una nube. Eso es bueno. Hombre, entiendo de que si tú a un cargo político, quizá una de las obligaciones es un poco más clarito y más sencillo, para que podamos llegar a tener un lenguaje común, ¿no? Entonces, verás tú, yo voy a remitirme. Lo que yo conocí en Barcelona, en la transición democrática, fue lo más parecido a lo que después se dio el 15M. Y fue una experiencia muy rica. La gente salía y la Rambla se convertía en un debate magnífico. Voy a dar un salto en el tiempo. Yo, para mí, Barcelona siempre ha sido como un lugar mítico dentro de España y
dolorosamente, tanto las dos nacionalidades históricas están sometiendo a España, y lo digo desde un pensamiento de izquierda, a un chantaje brutal. En Barcelona hay 30 salas de teatro, lo cual yo me descubro. Hay un nivel cultural que no tiene nada que ver con lo que aquí se vive, que comparativamente es mucho más bajito el nivel. Entonces yo me gustaría que dentro de esta formulación cultural, cómo se ve de un partido aliado con Podemos, cómo resolver este dilema que tenemos en la actualidad. ¿Acumulamos preguntas o qué? ¿Vas contestando ahora? Sí. Como tú quieras. Acumulamos preguntas, ¿no? Venga, acumulamos preguntas si hay más. Y si además de preguntas, como el compañero ha hecho, es combinar alguna pregunta con intervención, con una opinión, mejor. Sino que no se convierta necesariamente en una pregunta-respuesta el diálogo. Curro. No, Curro primero y después... Mira. Más fácil y... ¿No crees, Marcelo, que esa falta de activistas que meten la cultura de lo que son los nuevos movimientos, ¿no? Que pueden ser políticos, tiene que ver con las dificultades que tiene la persona artista para exponerse públicamente, como puede ser una censura también, una autocensura, como habla también de ello? Porque bueno, fíjate que el mundo de la cultura del arte es un mercado abierto con una controlación muy incierta y estás expuesta a los cambios políticos, ¿no? Entonces la cultura, por definición, es política, pero intenta distanciarse quizás de los partidos, de una toma de posición pública más explícita, ¿no? Y luego comentar a Diego que esos movimientos, no sé si yo llamaría sociedad civil, a la cofradía, a la falla, llamémosle tradicionalmente así, no son apolíticos, pero son lo más apartidista posible, precisamente por la misma causa, porque están sujetos a cambios de gobierno y les toca defender una posición lo más neutral posible de cara a la convivencia, ¿verdad? Luego, también hay una cuestión que encuentro difusa entre estas organizaciones de la sociedad civil y luego movimientos autónomos, porque mira, por ejemplo aquí en Sevilla hay una eterna lucha entre las hermandades del centro y las hermandades periféricas. Las hermandades periféricas llevan años luchando por intentar desfilar por el centro. Sin embargo, el centro está saturado, es una Semana Santa que ya es un 10 días, es decir, ya está petado y no cae más, ¿no? Pero es un proceso, está en proceso de legitimación también, ¿no? Una lucha que está en marcha. Por lo cual, en ese sentido, su diferencia es más difusa con las organizaciones, digamos, comunitarias que mencionaba también, ¿no? Mira. Que acabo de recibir un mensaje de Teresa. De hecho, tiene que ver, porque desde el gobierno de Andalucía yo llevaba ya tiempo que estaba reclamando una atención especial a la problemática política y cultural del pueblo gitano. Del pueblo gitano de Andalucía. Porque prácticamente no se había hecho nada hasta ahora. Tú también has comentado el tema del problema que tenemos de encontrar personalidades que decidan aparcar un poco su carrera o digámoslo también así como a veces hipotecar también un rato su nombre para impulsar los cambios. Yo soy uno de los casos, soy político en mi pueblo y soy director de escena y historiador, y tengo que buscar una combinación de todas las tres cosas y entiendo la dificultad personal, pero también la crítica que hago también muchas veces, y la hago internamente, pero también es bueno que la compartamos a veces, porque entiendo que es una complejidad que pasa en este tipo de procesos. Cuando no sabemos a dónde hay que caminar, pues entendemos que el camino es a veces tortuoso y raro. Pues bien, yo creo que si tenemos que ganar a la sociedad civil en su apoyo
con respecto a una nueva forma de hacer cultura, también tenemos que buscar la forma de que la propia estructura sea diferente. Quizás es una estructura que puede mejorar bastante. Creo que, no sé, me gustaría que piensas que a lo mejor una estructura diferente, más permeable quizás, o más, no diría profesionalizada, pero sí buscando algo diferente. No sé. El diálogo entre movimiento civil y estructura del partido provoca que los movimientos civiles se sientan colonizados, pero luego también, cuando no se atienden sus demandas, es como que no hay diálogo. Sí. ¿Más cosas? ¿No? Vamos con esas tres, porque Bueno. no hay que darnos tanto tiempo. Vale. No, primero aclarar que no vengo aquí en el ejercicio de un cargo público, claro, por tanto, igual me puedo permitir más. Hola, sí, que no vengo en el ejercicio de un cargo público, así que igual he intentado efectivamente plantear cuestiones más generales con algunas más aterrizarme, porque hay preguntas encima de la mesa que son claras: qué sucede con la participación de los agentes culturales en las nuevas organizaciones, qué sucede con la formación de cuadros, de referentes, de liderazgos colectivos desde la cultura, que se articulen con el ámbito del proceso de cambio político, en fin, como preguntas claras, ¿no? A ver, yo creo que ahora estamos experimentando una serie de, digamos, la relación justamente, parte de la insatisfacción, ¿no?, que sentimos, yo creo, del clima, como ambivalente, como que digo yo, en el ámbito de la cultura con respecto al proceso de cambio, tiene que ver con que estamos experimentando ahora ambivalencias que son características, tú lo señalas, Curro, bueno, de la propia condición de los agentes culturales. Por una parte, un artista, un escritor, un lo que sea, se considera una persona de excepción dentro de la sociedad en su conjunto. Es un campo de excepcionalidad, ¿no? Uno se expresa a sí mismo, desarrolla sus capacidades creativas, etc. Al mismo tiempo hemos descubierto con el tiempo la relación que hay entre esto y la precarización en el propio campo del trabajo cultural. Las dificultades que hemos experimentado para desarrollar formas, si queréis, de nuevos modelos de sindicalización, etcétera, ¿no?, en el campo de la cultura, son justamente fruto de esta ambivalencia, de haber experimentado el campo de la cultura como un territorio de excepcionalidad, pero al mismo tiempo darnos cuenta de que está atravesado por las precarizaciones, por las crisis que han sido características del liberalismo de los 90 hasta ahora. Y lo que ahora estamos, insisto, experimentando de difícil relación con las nuevas organizaciones, con el proceso de cambio, es muy semejante a la dificultad que ya experimentamos en los 90, insisto, para construir algo que fuera, no sé, experiencias protosindicales, como lo llamemos, en el propio campo de la cultura. No fueron muchas las experiencias, tuvieron muy poca vida, fueron muy episódicas, tuvieron poca proyección, tuvieron a veces un carácter casi vanguardista. No hubo casi una especie como de toma de conciencia, si lo quieres decir así de manera casi banal, ¿no?, amplia en el sector de la cultura con respecto a cuáles eran sus condiciones materiales, sus condiciones económicas, sus condiciones políticas. Realmente no lo hubo. Y yo creo que otros sectores sí lograron generar una especie como de conciencia mayoritaria, articulaciones, si queréis, políticas un poco más potentes, y la cultura no tanto. Si uno piensa, por ejemplo, la época que media entre el 15M y el salto institucional, que es la época de las mareas, de los movimientos contra la crisis, la pregunta que todo el mundo se hacía en realidad: ¿por qué no hubo una marea de la cultura potente? En realidad, yo creo que, voy a poner un ejemplo, en una de las presentaciones históricas de Podemos, además, una de las personas que habló fue una chica que había sido de las potenciadoras de la marea por la sanidad pública. Entonces ella explicaba muy bien: la marea por la sanidad pública explota y tiene un amplio reconocimiento social porque en el momento en que empiezan los recortes en la sanidad pública, las enfermeras, por ejemplo, no reivindicamos nuestros puestos de trabajo, sino que hacemos entender que el mantenimiento de nuestros propios puestos de trabajo es una apuesta, es una lucha por un derecho colectivo, que es el derecho a una salud sostenida, una salud sostenida por el Estado, o una sanidad sostenida por el Estado, perdón.
Bueno, eso es interesante, porque quiere decir que ahí hubo agentes de ese sector que tuvieron conciencia de cómo proyectar un relato, construir una reivindicación que otros sectores de la sociedad no entendieran como una reivindicación de sector que entraba en conflicto con otras reivindicaciones de sector. Es decir, si a ti te mantienen tu puesto de trabajo como enfermera, me lo quitan a mí como conductor de trenes, lo digo así de una manera rápida, ¿no? Es decir, a la hora, insisto, de articular una reivindicación y de proyectarla de manera transversal, incluyente, haciendo que otros sectores entiendan que mi reivindicación contiene un universal y no un particular, ahí es donde se da una construcción política más amplia y un reconocimiento social muy amplio de esa manera. Es decir, las manifestaciones de la Manea por la Sanidad Pública no iban solo enfermeras y médicos, iba todo el mundo, porque entendían, insisto, que ese particular contiene un universal. ¿Cuántos ejemplos conocemos en el campo de la cultura que respondan a ese principio, en el que una reivindicación sectorial se entienda ampliamente como algo que contiene un universal y no un particular? La educación. En la educación también, pero no hay tantos en la cultura. Y sin embargo la reivindicación permanentemente es: la cultura es válida para todo el mundo, es un valor en sí mismo, hace mejor la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando no se entiende así o cuando se entiende en abstracto? Y a la hora de aterrizarlo en reivindicaciones específicas, eso ya, si nos damos cuenta, si eso fue difícil en el momento de articulación social contra la crisis, igual de difícil es ahora, cuando tenemos que pensar por qué, hay una mayoría social que tiene que entender que poner en primer plano las políticas públicas de cultura es importante. Igual hay mucha gente que no lo entiende. Nosotros estamos convencidos, pero igual hay mucha gente que no lo entiende o sencillamente ni lo considera, ¿no? Sería como una posible cuestión. Y luego, con respecto al tema de la construcción de las organizaciones, esa tensión existe. Yo creo que si queremos que las organizaciones sean de otra manera, hay que hacerlas. Lo que pasa es que no siempre está claro, parece que siempre está claro cómo no queremos que sean, no está tan claro cómo queremos que sean. Y es verdad que el proceso de salto institucional en particular se ha nutrido también un poco del ADN, de formas de organización previas, sobre todo en el proceso de los movimientos contra la crisis, que se han traspasado más o menos bien a la estructura de las nuevas organizaciones. Pero insisto, yo no sé si los sectores organizados, más o menos organizados de la cultura, tenían algún ADN o han sido capaces, si tenían algún ADN o si han sido capaces de ese ADN de organización, de estructuración diferente que tenían, se han tenido la capacidad política como para traspasarlo a las nuevas organizaciones, si seguimos hablando de la cultura. Es decir, que yo entiendo que hay sectores sociales que se reconocen en ciertas formas de estructurar las organizaciones políticas porque lo ven como un trasvase de ADN, no como una representación, sino como algo que se ha traspasado. La cultura, yo no sé muy bien en qué hemos colaborado, qué hemos contribuido los sectores de la cultura a la construcción de una manera diferente de ese proceso político, de esas organizaciones, para hablar de la cultura. ¿Hay más preguntas? Sí, estoy respondiendo a las preguntas con más preguntas, veis que no tengo respuestas. Bueno, en relación a eso último que dices, Marcelo, creo que hay una cosa que no era lo que quería hablar, pero me parecía importante que de alguna manera, no sé si Diego lo ha hecho al principio, si ya lo ha desde el principio, pero es como la cultura libre de alguna manera entra dentro del ADN de la constitución del ICN, todo lo que eso puede hacer. No era mi pregunta, no era. La cuestión está un poco en pensar en que dice, cuando hablas de nosotros sí entendemos que es importante, ese nosotros no sé de quién es. O sea, si es nosotros de los que estamos aquí, o es nosotros en Común Poder, o es nosotros del grupo parlamentario en el que va con un programa en el que las políticas culturales que se plantean son recentralizadoras. Es decir, yo sé que hay un conflicto entre Común Poder y las propuestas de Podemos y el programa electoral es un elemento negociador que en un momento se deja apartado porque es más importante la confluencia, pero el programa que tenemos encima de la mesa de Podemos, el que se supone que si Podemos gana, o sea, si la moción de censura va hacia adelante y tal, no sé qué cuánto, el que se tendría que empezar a aplicar, es un programa electoral que plantea la recentralización de los recursos económicos en un ministerio
grande y libre, y no precisamente contrarrace hacia ese municipalismo o a esos nuevos municipalismos, o entender que los problemas de gestión que tienen en gran mayoría los nuevos municipalismos en general, son un problema por cosas como la ley Montoro, que se ha intentado erradicar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero decir que hay un conflicto real. No creo que haya un diálogo entre los dos saltos que decía. Creo que hay un conflicto que no se está dando a lo mejor, pero que realmente está ahí. Es decir, no hay un diálogo, o yo al menos no lo veo, no hay un diálogo entre las capacidades de gestión o las necesidades, por ejemplo, competenciales o de revisión de competencias en el ámbito municipal, que es donde deberían desplegarse en relación a la cultura, y las propuestas con las que se ha ganado una serie de diputados. O sea, ahí hay un conflicto grave. No sé si ese debate existe dentro del grupo parlamentario, no existe, se abandonó. Quiero decir, porque claro, de Barcelona venís con una lógica, con un trabajo previo de la candidatura municipalista brutal, que todo el mundo hemos podido leer y tal. Eso luego pasa lo que pasa, pero no termina trasladando al programa electoral con el que se va a las elecciones, ¿no? Nos podemos reír del programa electoral de Susana Díaz con respecto a la cultura, porque es tremendo, pero bueno, Jairo y yo también hemos hecho memes sobre el programa de cultura con el que fue Unidos Podemos. Quiero decir que de alguna manera hay una reflexión ahí que es importante de poner encima de la mesa, ¿no? Porque parece que hablamos de un nosotros y ese nosotros creo que está en conflicto, ¿no? ¿Cómo pasó para allá, burro? Sí, yo quería comentar un poco el último punto que hablabas de Parque Maravillas, que creo que has hecho una pequeña trampa cuando explicabas las dos opciones que había, ¿no? Pero yo también aplico mi propia trampa aquí, ¿vale? Que pueden elaborar lo que has dicho desde como me interesa pensar. Has dicho, hay dos opciones. El ayuntamiento hace lo que tenía que hacer, que es traer un espacio a un colectivo que lleva legitimado en el barrio mucho tiempo, que tiene una masa social, que además es el espacio donde se ha producido parte del partido que no se ha votado a los no. Hace lo que tiene que hacer. O puede haber otra opción, ¿no? Que es generar una trama que reinterpreta al estilo de Nápoles, que reinterpreta la normativa, produce un contexto que facilita que no tan solo sea ese, sino produce un antecedente casi como una jurisprudencia desde fuera. Creo que eso es un poco trampa. Uno, porque el caso de Nápoles es muy específico, es decir, había una ley previa que han redescubierto sobre la que han reelaborado, ¿no? Todo eso de repente se basa en algo que aquí no hace falta. Si vemos el vídeo de la introducción de Marcos Barquer en el Congreso de Cultura y Ciudadanía del Ministerio, Marcos Barquer es el catedrático de Derecho Administrativo, una de las cosas que dice es: os estáis quedando corto en lo que exigís, porque con el marco normativo que hay ahora se pueden ceder espacios porque se han llevado cediendo durante 20 años por lo menos. Es decir, no estamos hablando de producir una normativa nueva es que ya existe la normativa. Lo que pasa, y bueno, el ejemplo es que en Madrid ahora mismo hay unos cuantos espacios de cedidos desde que no recuerdo el número, pero hay uno que no se quiere ceder. No porque no haya mucho, no, porque si tú cedes eso se ve como que hay un polo político que puede estar en contra tuyo. Entonces, el otro día decía Luis, que está del ayuntamiento, explicaba que lo que se busca es cesionar espacios o prácticas culturales que se ven como blancas políticamente para que nadie pueda recriminar que se le está dando un local a alguien de tu propio partido. Bajo esta lógica de ahora que gobernamos para todos, en vez de respetamos que una sociedad heterogénea es compleja y tiene que haber junta antagónica. Y hay que hacer políticas que incluyan al antagonismo. De repente parece que no se puede pensar en el antagonismo cuando asumimos un... Entonces, como que creo que hayas hecho una trampa. Porque no es que haya que hacer un marco, es que el marco ya lo permite. Lo que pasa es que no se está queriendo hacer con un puerto. Nos estamos adelantando el debate después. Sí, bueno, si queréis luego no hago nada más en esto. No sé si quieres hacer nada más porque no tiene sentido. O sea, que me da apuro dejar el debate abierto con... O sea, teniendo datos a ver, el caso de Nápoles o el
el reglamento de Bolonia de los comunes, que también ha sido muy utilizado, efectivamente no tienen posible traducción española, pero bueno, son referentes que se necesitan, porque efectivamente hay que pegar con los normativos. O sea, de hecho se está trabajando en el marco de colaboración público-social, me gustaría, yo diría, habría que evaluar qué referentes se están utilizando para elaborar ese marco de regulación, porque si utilizamos unos y otros, pues daremos lugar a unas realidades o a realidades y otras. La cuestión es que el tema de la gestión de espacios en Madrid es un caso, yo creo que muy particular y súper interesante, muy paradójico y también muy doloroso para la ciudad. Ponte el micro mejor. O sea, tenemos una experiencia muy dolorosa para la ciudad. A la vez yo creo que es súper generativa. La cuestión es, los espacios autogestionados ya tuvieron un plan previo a la Asamblea Constitucional, que llevó casi 2 años, en el que hubo como un ejercicio de reconocimiento único en el que se reconocían nuevas iniciativas ciudadanas de corte vecinal, espacios autogestionados más clásicos y espacios vecinales más también clásicos vinculados a los 80, en lo que se constituyó lo que se llama la red de espacios ciudadanos, con la voluntad de establecer un marco normativo que propone al ayuntamiento para el proceso de un caso constitucional poder acceder a los espacios de presión. Ese marco imaginario, los marcos que están redactados y que está sirviendo de referencia en un montón de ciudades, en absoluto se corresponde con la realidad administrativa que tenemos, que efectivamente permite tener espacios, pero practicando la democracia, que es algo que no queremos. O sea, ni los espacios quieren, ni las instituciones queremos ampararnos. Es como si decimos, sí, podemos hacer política cultural, dando soluciones nominativas, hombre, ya. Pero debería yo establecer las soluciones nominativas de... El dolor ha sido que cuando dentro de la institución se haya hecho una lectura de esa propuesta ciudadana, al estar en un marco de excepción, como decía, y ser minoría en el gobierno, no se ha podido hacer una traducción mínimamente digna para la realidad en la que se está tratando. Entonces ha establecido el criterio de concurrencia pública porque es la única que ha logrado el consenso del resto de los políticos. La concurrencia pública es un principio político que no está destinado al reconocimiento de la iniciativa profesional que entra en conflicto de ley. Y lo que ha dado lugar es al marco de directrices, se llaman directrices de especialistas ciudadanos. Y hay algo conflicto abierto que desde el punto de vista económico efectivamente como una oportunidad política, tampoco es un fracaso absoluto, efectivamente se han cedido varios espacios, en Policarral, en varios de los lugares. Ahora, dada esta explicación, efectivamente, lo que me llega en el Patio Maravilla representa algo que va más allá de la presión, de su conflicto político abierto en una ciudad donde están los 3 poderes institucionales y bueno, y yo creo que de hecho ahí el apoyo de, o sea, que a lo mejor luego podemos tirar para dejar los decimos, ¿no? Pero lo que es ahora un poco con la gobernanza en la paz se representa muy claramente, ¿no? El conflicto como totalidad, sobre totalidad voluntad. Cuando estamos ya, pues Sí. pasamos a debate. Sí, pero claro, no quiero yo decir que al patio no le cedan el espacio, faltaría más, que se ceden, se lo regalen, me faltaría más. Y efectivamente no es el patio precisamente un ejemplo de un centro social autorreferencial, aislado, reivindicador de sí mismo, efectivamente, de ahí, del patio, han surgido muchas de las ideas que aquí estamos discutiendo en Madrid, en particular y en términos generales. Quería ir un poco a la esencia del asunto, que es el que tú planteas, es decir, que creo que se ve más claro a través de los ejemplos que he puesto de la marea por la sanidad pública, etc. ¿Cuántas veces se es capaz desde el campo cultural de plantear reivindicaciones y proyectarlas mediante un relato donde se entienda que esa reivindicación particular contiene un universal, ¿no? Algo que interesa a la mayoría social y que además se sea capaz de construir la musculatura, como tú dices, el ecosistema político, la red, la fuerza, como para que efectivamente en articulación con la institución no sea finalmente los interesados del campo cultural o de la red de espacios autogestionados, lo que sea, los que plantean la reivindicación, si se plantea como de una manera incluyente, bien articulada políticamente, esa es la pregunta, ¿no? Dicho así de una manera muy, muy banal. Y no hay tantos ejemplos en el campo de la cultura. Y eso necesariamente necesita ser pensado como un problema de raíz. Algo está sucediendo cuando en este momento de excepcionalidad histórica, de excepcionalidad política por la crisis de las instituciones, pero también de excepcionalidad histórica en el que puede irrumpir justamente la innovación, sucede esto. Esa es la pregunta. Y en cualquier caso, las preguntas que he planteado conllevan, si queréis, algunas respuestas de una manera muy, muy banal. Participación en la construcción de las organizaciones, construcción de liderazgos colectivos,
liderazgos colectivos de la cultura participando en el trabajo más general, en la construcción más general de liderazgos políticos. Ecosistema social político más rico, que se articule de una manera tensa, favoreciendo y al mismo tiempo tensionando a los gobiernos propios. Producción de más esfera pública, poca esfera pública crítica de la cultura, prácticamente no la ha habido nunca, en este momento es vital, no existe prácticamente. ¿Dónde están las publicaciones propias? ¿Dónde están los ámbitos de discusión? ¿Dónde están los espacios donde se debate más allá de 20, 25 personas? Que es fundamental hacerlo, pero que tienen que ser más incluyentes, más desbordantes. ¿Dónde están? ¿Dónde están los medios de comunicación propios, más allá de la distribución en blogs o lo que sea, o las listas de Telegram que son propias, que son internas, que son imprescindibles? Porque, digamos, los espacios autorreferenciales son los laboratorios donde se piensa experimentalmente, pero esos prototipos que se producen tienen que funcionar después. Tienen que funcionar, tienen que ser operativos, tienen que incluir más gente, tienen que proyectarse políticamente. ¿Dónde está todo eso? Es decir, eso es lo que en este momento es vital y es lo que en definitiva es imprescindible construir. Yo estoy convencido de que si bien ahora la atención está fundamentalmente puesta en la tensión de uno de los dos ejes, que es fundamentalmente el eje del salto institucional por arriba, los 2 próximos años van a ser años fundamentales para ampliar el salto por abajo, el salto de los municipalismos. Se gobierna ahora en 7, 8 ciudades importantes. Los próximos años hay que gobernar en 10, 15, 20, 25 ciudades clave, Sevilla entre ellas. Esto es fundamental. Son incontables las candidaturas que han irrumpido en muchísimas ciudades de Sevilla para abajo, de menor tamaño. Centenares, literalmente, de concejales, concejalas en ayuntamientos de pequeño, mediano tamaño, en lugares que incluso desconocemos, mayor articulación política. ¿Qué papel tiene la gente de la cultura, el sector de la cultura, que jugar en esa articulación y en ese salto municipalista de los 2 próximos años? Y si ese salto se tiene que dar, y yo creo que van a ser 2 años de mucha intensidad de trabajo político municipalista, de mucha intensidad, yo creo que son 2 años donde hay que pensar un salto institucional de la cultura nuevo a partir de las próximas elecciones municipales. Comentáis que de Barcelona venimos de una experiencia exitosa relativamente, venimos también de una experiencia de fracaso, donde justamente se ha desarrollado un modelo de programa, en fin, de cultura que parecía que despertaba interés y sin embargo la gestión de la cultura en Barcelona está ahora en manos del PSC. Sería una discusión muy larga de por qué eso sucede, por qué eso ha sucedido, pero el caso es que eso ha sucedido. Pero yo creo que hay que pensar las etapas como un ciclo largo. Si este ciclo de cambio se va a sostener, estamos pensando en un ciclo de cambio de 10, 15 años por delante. Por tanto, hay que pensar cada batalla como una batalla puntual y a donde se llega en cada batalla, se adelante o se retroceda, es la posición desde la que se libra la batalla siguiente. Por tanto, hay que pensar la coyuntura en la que se está, las preguntas que estamos planteando en estas jornadas, plantearlas de manera rigurosa, construir más músculo, construir más esfera pública, construir más organización y ver, como insisto, sobre todo los 2 próximos años, que son 2 años, yo creo, de mucha intensidad de trabajo político municipalista de cara a las siguientes elecciones. Ahí hay un papel que cumplir, que se tiene que traducir inevitablemente en el tipo de políticas públicas sobre la cultura que ahora nos parecen insuficientes de las próximas elecciones en adelante. Lo dejamos aquí. Sí, claro. Con esta arenga ya. Sí.